Por la oportunidad de presentar pues, el análisis de las nuevas tablas de mortalidad que aunque ya han sido de aplicación, pero bueno, sí que tenemos los sistemas de gobierno y control interno que muchas entidades aún están en análisis de gaps y de implementación para todo lo que vendrá de seguimiento de la mortalidad y suficiencia de las tablas. Eh, nosotros, Emilio ha explicado muy bien ya las novedades de las tablas. Nosotros hemos dado, por supuesto, pues un poco los cambios en las tablas que hay y que ya conoce, pues que entendemos que todo el sector conoce las nuevas tablas y las que han sido, las que son admisibles a partir de ahora a efectos de provisión y tarificación, respecto a las que ya no son admisibles, que serían las antiguas. Hemos preparado una presentación donde principalmente es el porqué de la necesidad de las nuevas tablas y un poco un análisis de esos cambios en las tablas respecto a las antiguas, en ejemplos prácticos en cuanto a valoración de provisiones y un punto importante que será la tarificación de los nuevos productos. Para ver pues, esas diferencias que tenemos entre las tablas, qué impactos ha tenido en las entidades y en las provisiones en un producto estándar, por ejemplo, y qué impactos tendrá en la tarificación y qué es lo que pretenderá DGS también para la tarificación y en función de si tarificamos en primero o segundo orden. Como ha comentado ya Emilio, al final las tablas, tenemos unas tablas ya específicas por producto, tenemos las tablas de vida, las de vida riesgo, las de decesos, evidentemente por sexo y primer orden y segundo orden. Las tablas de primer orden son las que llevan básicamente los recargos que se utilizarán para contabilidad y las de segundo orden, que en principio son las que reflejan la mejor estimación, son las tablas utilizadas para solvencia 2. ¿Vale? El motivo de la actualización de las tablas, bueno, pues ya nos encontramos en el sector ya con unas tablas desfasadas, donde al final teníamos una insuficiencia de las tablas de supervivencia, que ya lo había puesto de manifiesto la OCDE en 2010, y seguramente las tablas que se nos han presentado ahora en 2020 con las PER, con el estudio 2012, pues seguramente estas también deberán llevar una actualización periódica para que no queden desfasadas, porque como sabemos la esperanza de vida va aumentando año tras año. Esto sería en caso de supervivencia y en caso de fallecimiento, como sabemos, pues las tablas nos proyectan una esperanza de vida superior, con lo cual los tantos de mortalidad son inferiores y suelen derivar o derivan en provisiones contables de solvencia inferiores a las antiguas tablas. En contabilidad, por principio de prudencia, pues tenemos que seguir aplicando las anteriores, pero sí que nos afecta en toda la tarificación, que al final, ¿cuál es el objeto? Pues la protección del tomador, para que al final pues que la prima se asimile a los riesgos que estamos cubriendo y no ya casos de sobreprima o sobre riesgos que al final no estamos cubriendo. Adicionalmente, en estos dos puntos, ¿qué nos pasaba también en el sector? Pues, dado que íbamos con las tablas bastante desfasadas en el caso de vida de las 2000, cuando íbamos al sector, cuando iba a buscar un reaseguro para cubrir el riesgo de longevidad, pues nos encontramos con asimetrías entre nuestros pasivos, porque al final esos pasivos los calculábamos con las tablas antiguas, y nuestros activos, porque la provisión del reasegurador estaba seguramente con más tablas más novedosas y ahí surgía una simetría. ¿Qué ponía de manifiesto esa simetría? Pues si la provisión de nuestro reasegurador era más alta, es que nosotros evidentemente teníamos una insuficiencia. Adicionalmente, con estos dos puntos es la actualización de tablas y la normativa también ya nos introduce pues, esos mecanismos de seguimiento de la mortalidad para al final, pues para el supervisor pueda hacer un mecanismo, la propia entidad también debe hacer el seguimiento de la mortalidad para detectar pues, cuando estas tablas pueden estar ya desfasadas. Por ello, se introduce pues, una serie también de requerimientos a nivel de gobernanza en cuanto a calidad de los datos y estadísticas a nivel sectorial. Al final, para asegurar pues, que todas las estadísticas que enviemos al supervisor sobre fallecidos y expuestos, pues todos cumplimos con una serie de requisitos de calidad de los datos y nuestras propias, desde la entidad, nuestras pruebas de análisis, pues estén sustentados sobre un proceso de validación y documentado sobre la calidad de los datos. Y aquí también tenemos al final una novedad, como os decía, tenemos tablas de primero y segundo orden, que solvencia estaba pues un poco descolgada en el sentido pues que no teníamos tablas de solvencia. El sector o venía aplicando tablas de experiencia propia
o las tablas utilizadas en contabilidad o tablas sectoriales, las de contabilidad corregidas. Ahora aquí hemos puesto para homogeneizar el mercado, a no ser que tengas una tabla de experiencia propia cumpliendo los requerimientos que marca la norma, pues nos han aportado las tablas de segundo orden, que son las tablas iniciales sin recargar, para la valoración de solvencia 2, que son las que reflejan la mejor estimación. Con lo cual han puesto aquí una nueva tabla, que es la que utiliza en solvencia, que antes solo disponíamos de las tablas propias contables. Al final, como os decía, pues el objetivo final de toda la normativa, ¿cuál es? Uno, asegurar la suficiencia de provisiones, sobre todo en los compromisos que aseguran la longevidad, la solvencia actual y futura, la actual pues con las nuevas tablas y la futura con esos mecanismos de seguimiento de la mortalidad con el fin de adecuar esas tablas de forma periódica y no encontrar pues, los impactos en los estados financieros que han tenido las entidades por la aplicación, el cambio de tablas a pasar de unas tablas de 2000 a las de 2020, pero que son con experiencia del 12, pues tiene un impacto en contabilidad significativo, que al final sí han dado la posibilidad de adaptarse transitoriamente de forma voluntaria hasta 2024, pero al final la idea es que eso se pueda monitorizar de forma continua y en cuanto se detecte una insuficiencia, poderla revertir con la nueva tabla. Y así buscar, pues al final, la estabilidad del sistema financiero, que como sabemos, pues el sector asegurador forma parte de ese sistema financiero, y más aún cuando al final pues tenemos todos los compromisos por pensiones, que viendo cómo está el sistema público, pues al final se va a ir más a la entidad privada y tenemos que garantizar pues, que esos compromisos por pensiones están bien valorados, los riesgos y que no tendremos problemas en el sector. Y por último tenemos la protección al tomador, que como os decíamos, pues si cuando veamos la actualización de las tablas, en el caso de vida riesgo, en el caso de excesos, pues se pueden observar que las nuevas tablas nos ofrecen descuentos muy importantes respecto a las tablas antiguas, con lo cual se denotaba pues, que un asegurado que hizo una póliza en 2019, pues seguramente estaba pagando aquí una sobreprima respecto a la mortalidad real. En cuanto a las nuevas tablas ya biométricas, aquí os hemos hecho una comparativa de las tablas, las PER 2000P, las PER 2000 de nueva producción y las 2000 y las 2020 colectivos, ¿vale? Para al final pues, ver cómo se han modificado esas tablas y si han producido pues, un incremento de la longevidad o no. Para hombres, diferenciado para hombres y para mujeres. Esta es la estimación central de la tabla sin el porcentaje de mejora, excepto en la PER 2000P, que para ser comparativa la hemos corregido 12 años. Entonces, como podemos observar en el caso de hombres, pues tenemos que la mortalidad es inferior prácticamente hasta el tramo de los 80, de 80 a 90. Aquí hay un salto que la mortalidad es un poco superior en la nueva tabla y finalmente en el tramo de 90 hasta 110, pues volvemos que la mortalidad es inferior. Con lo cual aquí lo que nos da es un aumento de la longevidad y seguramente aumentos de provisiones en el conjunto de la cartera para hombres. En el caso de mujeres, aquí no es tanto como lo esperábamos quizá, sino hay un tramo inicial que sí que está por debajo de mortalidad, alrededor del 36% entre los 10 años y los 30 años. Después tenemos un aumento de la mortalidad para finalmente, entre el tramo de 90 y 110, ahí sí que hemos tenido una bajada de la mortalidad respecto a las antiguas tablas. Con lo cual va un poco en función de si estamos analizando las tablas de hombres o de mujeres, la mejora que ha habido de la longevidad para cada una de las tablas. Como os decía, esta es la de colectivos, también tenemos la de individuales, ¿vale? Nosotros aquí el análisis que hemos hecho es el de colectivos para tener esa visión. Y como sabéis, al final las tablas también comprenden un factor de mejora. Como podemos observar, el factor de mejora que tenemos en hombres en las 2020 está prácticamente hasta los 90 años, es superior a las antiguas tablas y en cambio en mejoras, el factor de mejora en mujeres, como vemos aquí, pues ese cambio que teníamos anteriormente en el tramo de 40 a 55, pues aquí en 45, también 46, 70, el factor de mejora también es más bajo. ¿Vale? Que es un poco la mortalidad en la tabla antigua no subía
la mortalidad neonatal no ha subido y el factor de mejora ha bajado también. Con ese tramo es el que quizá nos ha hecho que para el caso de mujeres, pues el cambio de tablas no ha sido tan relevante en cuanto a impacto. Y esta sí que tenemos esta es la parte de longevidad y aquí tenemos las tablas de vida-riesgo. ¿Vale? ¿A qué comparamos al final? La PASEM 2010, que es la que se estaba utilizando hasta ahora, con la PASEM no relacionada al primer orden. Que como puedes observar, tanto en hombres como mujeres, pues estamos hablando de descuentos de la QDX alrededor del 60% para el primer tramo y a medida que va aumentando, pues se va aligerando ese descuento. Estamos hablando de una bajada de QDX de alrededor del 60%, con lo cual os podemos imaginar lo que significa cuando vamos a calcular una provisión también de solvencia, pero una prima con estas nuevas tablas, pues al final la prima de riesgo disminuyó significativamente aproximadamente en estos mismos tramos. Esto tendríamos la PASEM 2009 y después podemos comparar también con la de decesos, que sería PASEM 2010 contra la tabla que han particularizado para decesos, que esto también es una novedad. Antes no había tabla para vida riesgo para decesos. Ahora tenemos una tabla para vida riesgo y una tabla para decesos. Que esta podríamos decir que es un poco, en cuanto a la mortalidad, nos baja un poco menos que en el de vida riesgo, es un poco más conservadora la de decesos. ¿Vale? Al final son garantías a largo plazo, etcétera, y aquí han sido un poco más conservadores en cuanto a la de primer orden. ¿Y esto cómo se traduce al final en impactos? Hemos calculado, para que tengamos un poco de referencia de cómo han impactado las tablas en el sector, en las de primer orden, contabilidad, todo como os he dicho, hay el periodo transitorio, pero un poco los impactos en función del tramo de edad, para la típica renta vitalicia a la jubilación, de 3.000 euros al mes y con un asegurado de la generación de 1992 y empezando por el tramo de 30 años, 40, 50, 60. Ahora, esta sería la provisión que tendría el asegurado del 1992 a los 60 años, en caso de llegar vivo a los 60 años. Y vemos que los aumentos de provisión, pues que de 30 años hasta los 70 años nos rondan entre el 8 y el 5% y finalmente ya a los 80 años estaríamos en los 62. ¿Vale? Pues estamos hablando, pues un asegurado de 30 años para esta misma provisión estaríamos al 8%. En valor absoluto, la diferencia más elevada la encontramos en el tramo de 60 años. ¿Vale? Tendríamos 55.000 euros de diferencia, que es lo que representaría un 6% de incremento de provisión. En cambio, en mujeres, como os decía, pues aquí la longevidad no ha mejorado tanto. Estamos hablando de un 8%, y en mujeres un 1%, un 2%, 3% y un 5% en los 80 años, que es por ese cambio que hemos visto anteriormente, que ahí sí que mejoraba la QDX respecto a la tabla antigua. Es, el siguiente análisis es las mismas tablas, ¿vale? Estamos hablando de la PERN 2000P y la PERN 2000 colectivos, pero sería la nueva tabla viendo primero y segundo orden, ¿vale? Estamos hablando de un incremento de provisión del 4,4 de los 74, ¿vale? En provisiones. Que eso sería comparativa, podríamos decir, contabilidad-solvencia, aunque sabemos que las metodologías son distintas. Después sí que veremos en la tarificación las nuevas tablas que al final responden a los propios recargos que tienen las tablas. Si ya pasamos a la tarificación, si ya hemos visto que hay un incremento en hombres de aproximadamente del 8% en longevidad y del 2% en mujeres. Y en vida riesgo y en decesos, pero que normalmente las provisiones no nos afectará porque por sentido de prudencia no podemos aplicar esas nuevas tablas que nos darían una provisión inferior. En cuanto a la tarificación, ¿cómo nos afecta en la tarificación? Aquí podemos tarificar de tres formas. Nos da la normativa tres opciones. Las tablas de primer orden, con tablas de segundo orden, aquí hay una errata, y la tarificación con experiencia propia o con correcciones sobre las sectoriales, siempre y cuando cumplamos los requisitos que nos marca la norma, que son bastante exigentes respecto a los que venían determinados antiguamente. Cuando hay ya una tabla de experiencia propia, pues hay una serie de requisitos que debemos cumplir y que son
bastante exigente, con lo cual la mayoría del mercado está con tablas de primer orden y con tablas de segundo orden, ¿vale? Tanto para provisiones como en la tarificación. Aquí es importante señalar que si tarificamos con primer orden, claro, ahí tenemos el recargo, con lo cual eso es un potencial beneficio a futuro. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones ha considerado pertinente que se otorgue al asegurado una participación en beneficios, ¿vale? Derivado del cumplimiento de las hipótesis biométricas y que debe incluirse en base técnica, ¿vale? La norma es extensa, no hemos incluido toda la norma, pero al final en la base técnica ya debe incluir toda la relación de tablas utilizadas tanto en contabilidad como en solvencia, como en la propia provisión, en la tarificación. Y aquí lo que nos indica la norma, pues si vamos con primer orden, que tendremos al final ahí los recargos establecidos por normativa, pues evidentemente habrá un beneficio de esos recargos si se comporta, al final se cumplen esas hipótesis y lo que pretende la DGS y considera pertinente, y es una recomendación, es que se otorguen participación de beneficios en caso de que pues, la cartera cada año tenga beneficios. Eso es un punto importante porque si no se estaban otorgando participación en beneficios, aquí después veremos, pero claro, al final tenemos que ver cómo asignamos esa participación en beneficios y las implicaciones que tendrán nuestros modelos operativos, los modelos operativos de la entidad para al final poder determinar esa participación en beneficios y todos las implicaciones tecnológicas que tendrá en nuestra entidad. Por lo cual también entendemos que no ha sido de directa aplicación esa APB en todos los productos de vida riesgo, fundamental vida riesgo, porque de ser eso es un natural, un TAR sí que podrías, un nivelado sería un poco más difícil. Si ya vamos a las primas puras, que al final la prima pura evidentemente la hemos derivado para la parte de vida riesgo y para la parte de decesos, ¿vale? Para ver esos descuentos que nos producen esas tablas, que al final pues, nos implica a nivel estratégico de la entidad, nos implica, si que nosotros estamos con unos presupuestos a 3 años vista y con las nuevas tablas, pues toda la nueva producción y en algunos casos algunas entidades también lo han aplicado a la cartera, pues toda esa nueva producción con esas nuevas tablas, la facturación se nos va a disminuir considerablemente porque la prima pura, como ahora veremos, disminuye significativamente respecto al anterior, con lo cual hay una serie de impactos que deben evaluarse. Deben evaluarse también como veremos a posterior, todos los recargos para llegar a una estabilidad, cumplimiento de objetivos y para asegurar también la suficiencia de gastos. Aquí hemos puesto 3 ejemplos de un capital de fallecimiento de 4.500 euros y qué tarificación saldría en un temporal anual renovable. Os he puesto también el coste de servicio porque, bueno, al final en un temporal anual renovable puede ser que cobres el capital, si tuvieras decesos, pues sería el coste del servicio. Entonces hemos comparado la PASEM 2010, que es con lo que la mayoría de entidades estaban tarificando a las vías riesgos y decesos, contra la PASEM 2019 no relacionada, de primer orden, y la de decesos de primer orden. Es decir, estamos hablando de primer orden, con lo cual aquí aún hay los recargos que al final nos harían a ese beneficio que deberíamos repartir por PB. Con lo cual estamos de las dos opciones, primero o segunda orden, la que nos derivaría una prima más alta. Como podemos ver, para el tramo de 30 años estamos hablando de una prima de 3 euros y de 1 euro en vida riesgo y 2 euros en decesos. A 40 años 6, 2 y 4, ¿vale? Estamos viendo que al final 6 y 2 es casi un 60%. 50 años 19 pasaríamos a 10 y en decesos 16. Como os decía, decesos siempre sale un poco, es más alto, por ese sentido que han hecho una tabla más conservadora. Y las 60 años, pues a 44 euros en caso de la tabla anterior, la pasé en 2019 25 euros y decesos 39. Eso sería para hombres y en caso de la mujer, como hemos visto, pues aquí la incidencia no es tan elevada, ¿vale? En 60 años estaríamos en 22 en la PASEM, en la no relacionada en 11 y en deceso en 17. Cuando si vemos de decesos de 22 a 17, pues no es tan elevado como el anterior que pasamos de 44 a 39.
Y aquí veríamos el gráfico anterior que hemos visto, ¿vale? En caso de la PASEM 2019 relacionada y la PASEM 2019 para hombres y mujeres, ¿qué porcentaje de descuento? Que al final es lo importante. Ahí estamos de cifras absolutas, que bueno, cuesta ver un poco. Y aquí os presentamos el porcentaje de descuento respecto la tarifa que se habría calculado con la PASEM. Prima pura, estamos hablando. Entonces, si la entendemos el 100% sería la PASEM 2010 y después tendríamos porcentajes de descuento que saldrían por los tramos de edad que hemos visto con la PASEM 2019 y la PASEM de 2019 de accesos. Estamos hablando que en un vida riesgo que tarificamos con la PASEM 2019 de primer orden, no relacionada, estaríamos hablando de un descuento sobre prima pura en el tramo de 30 años del 63% y en el tramo de 60 años del 42%. Esto para hombres. En el caso de decesos, como os comentaba, pues el descuento es menor, pero es significativo, del 43% al 12% a los 60 años. ¿Qué quiere decir? Como os comentaba, pues esto nos afecta directamente en la estrategia de entidad, en los objetivos que teníamos previstos para a futuro en el plan estratégico y por tanto esto se lo podemos recalibrar también con los gastos de gestión que ahora veremos. En mujeres, los descuentos en los primeros tramos de edad siguen siendo importantes. Estamos hablando del 58%, el 67%, el 50% y el 47% en el caso de la PASEM y en decesos del 36%, el 50% del 23% y el 19% en los 60 años. Por lo cual aquí creo que es ha habido el gran cambio que siempre es quizás, siempre, porque por el impacto en cuentas, se ha hablado mucho pues, de las provisiones técnicas, del impacto que ha tenido pues, el aumento de la longevidad en los balances de las entidades, pero yo creo que es muy, muy significativo los impactos de las nuevas tablas en los productos de riesgo y de decesos, también por al final lo que implican de las carteras que ya tenemos existentes. Si estamos tarificando aún con tablas antiguas de las carteras existentes, que hay algunas entidades que aún siguen tarificando, pues estamos hablando de sobreprimas del 60%. De aquí, segunda opción que tenemos, tarificar con tablas de segundo orden. ¿Vale? Aquí al final lo que vemos es la misma prima calculada que hemos mostrado anteriormente, pero comparando la PASEM de la no relacionada y la de decesos. Hacemos la comparación y al final, ¿qué sale? El recargo. ¿Vale? Para todas edades, el recargo es el mismo, tanto para hombres como mujeres, en el caso del vida riesgo como en el caso de decesos. Estamos hablando del recargo del 15,5 y del 10,2. Esto sería la diferencia de si tarificamos con un primer orden o un segundo orden. ¿Vale? Esa es la PB que nos indica la DGS que deberíamos al final otorgar a nuestros asegurados al final del año, porque ese 15% al final tendríamos que repartirlo. Todos estos cambios en la tarificación, al final, ¿qué es lo que nos implican? Para evaluar cómo debemos salir al mercado, porque al final debemos salir al mercado con una prima, pero no con los cálculos que hemos enseñado, las valoraciones son a prima pura, con lo cual al final debemos evaluar, bueno, ¿y qué prima es la que saquemos al mercado? Porque al final tienes los recargos, que al final son distintos por cada entidad, y podemos establecerlos en función pues, de la estrategia de la entidad. Aquí primero es evaluar el efecto de la tarificación en nuestra cartera, ¿vale? Si al final toda la cartera y la nueva producción que tenemos estimada, pues qué nivel de primas saldría en su conjunto, evaluar la estructura de gastos en cuanto a qué gastos son variables sobre la prima y qué gastos son estructurales, para después valorar al final qué recargos sobre gastos debemos aplicar, porque al final si aplicamos los mismos recargos que veníamos aplicando anteriormente con unas primas un 60% más elevadas, pues y ahora aplicamos las primas 60% de descuento, evidentemente ese a valor absoluto del gasto es muy inferior, por lo cual seguramente debemos incrementar los recargos de gastos para poder hacer frente a los gastos que incurrimos durante el ejercicio, tanto comisiones no, porque comisión al final es un porcentaje sobre prima, pero sí para todos los gastos estructurales. Por lo cual se debe hacer un análisis de evaluación de esas estructuras de gastos para al final llegar a la prima que nos soporte
todos los gastos estructurados del año. Y si hemos derivado en primer orden, aquí es importante determinar la metodología para valorar la participación en beneficios, tanto la metodología, cómo se va a repartir esa APB y todo lo que implica a nivel de negocio y a nivel tecnológico para poder hacer ese reparto de beneficios cada año. Con lo cual, el supervisor nos da dos opciones, excluyendo la tercera, que sería la tabla de experiencia propia, que son tablas de primer orden para tarificar y tablas de segundo orden. En función, evidentemente, de las tablas que vayamos a aplicar, tenemos los recargos serán distintos por el valor absoluto de la prima, ¿vale? Entonces, tenemos que tener claro, primero, es si vamos a tarificar con tablas de primer orden o con tablas de segundo orden para hacer toda la evaluación de los recargos a aplicar y garantizar la suficiencia de gastos, porque si no nos veremos arrojados a modificar las bases técnicas al cabo de 2 años. Y en el caso de aplicar primer orden, pues tenemos que tener en cuenta la recomendación de la DGS de conceder la participación en beneficios, ¿vale? Para conceder la participación en beneficios, al final debemos evaluar qué impactos tenemos en sistemas, qué metodologías de reparto de la PB podemos aplicar y cómo vamos a valorar esa PB, ¿vale? Si va a ser con arrastre de pérdidas, etcétera. Aquí es un punto importante, por ejemplo, por la situación que se ha dado del COVID, pues evidentemente ha habido desviaciones de la mortalidad, ha incrementado la mortalidad, con lo cual es un punto a tener en cuenta a futuro y también en la PB, por si tenemos en cuenta el componente de arrastre de pérdidas o no. Al final hay una incertidumbre a futuro de si la COVID va a ser estacional, si se va a quedar, si no se va a quedar, si la mortalidad va a volver tal y como estaba antes de la COVID. Entonces, para evitar esos vaivenes en las cuentas de resultados y en las PBs, pues lo mejor es considerar el arrastre de pérdidas durante años. Pero son todos los temas, pues el riesgo biométrico que tenemos y la PB que debemos repartir a futuro son lo que debemos evaluar para al final determinar la prima y tomar la decisión si vamos por primero o segundo orden. Una vez analizadas las tablas, los impactos en las tablas biométricas, tanto con provisiones como en la tarificación, que al final hemos visto pues, que en provisiones estamos alrededor del 8% en hombres y 2% en mujeres, y la tarificación, pues hemos visto los significativos impactos que han tenido las nuevas tablas en la tarificación, en la prima pura. También el supervisor nos ha hecho un poco toda la guía de los sistemas que debemos implantar para garantizar la monitorización de la mortalidad y para garantizar la calidad de los datos en ese análisis de la mortalidad, que al final se pretende que al final las tablas sean evaluadas de forma anual, pues por si volvemos a tener esa insuficiencia de tablas, pues poder detectar con anticipación y no tener esos impactos en los estados financieros y en los riesgos que tenemos las entidades en los productos de longevidad, pues anticiparse y poder tomar las medidas oportunas elaborando una nueva tabla, etcétera. Aquí ya se ha puesto en marcha la comisión técnica, que al final son las que empezarán a solicitar estadísticas para ir haciendo ese análisis periódico de la suficiencia de las tablas y tomar las medidas oportunas. Lo que nos dice un poco la norma, que hemos hecho un resumen, es primero que la elaboración de las estadísticas biométricas, al final es como riesgo principal en algunas entidades, en el caso de longevidad y de decesos por la parte de mortalidad, tenemos que, tiene que formar parte, esencialmente, forma parte esencial del sistema de gestión de riesgos. Con lo cual, ¿qué quiere decir que forma parte del sistema de gestión de riesgos? Pues que nuestras estadísticas biométricas deben responder a un marco de calidad del dato alto y estándar, ¿vale? Y que debe ser necesaria categorización como variable ética. Que debe haber un marco de control interno aplicado a efecto de que todos los controles deben ser inventariados. Es decir, cuando yo voy a hacer una estadística biométrica, tengo que aplicar unos controles sobre los datos y todo este proceso tiene que ser inventariado. Los controles tengo que tener en un inventario, saber qué controles aplico, cuándo voy a hacer las estadísticas biométricas para analizar el riesgo al que estoy expuesto. Y que el resultado de todo este proceso al final debe estar documentado de forma completa y trazable, ¿vale? Esto es lo que nos marca la norma.
Adicionalmente, si habéis analizado la norma, pues también ponen algunos ejemplos de calidad del dato en cuanto a los propios registros, de qué debe cumplir, lo mínimo que debe cumplir los registros y qué análisis debemos de realizar sobre las bases de datos. Adicionalmente, tal y como estaba esto implementado el proceso de valoración y validación de las provisiones técnicas, pues ahora tenemos un nuevo proceso que es de validación de las estadísticas biométricas, ¿vale? Con lo cual, ya no debemos validar solo pues, las hipótesis de las provisiones técnicas, todas las calidad de los datos aplicados a las provisiones técnicas, sino también la validación de las estadísticas biométricas y la calidad del dato que se aplica para obtener esas estadísticas biométricas. Ese proceso de validación al final debe abarcar tanto las fuentes de información interna como las externas que se utilizan y las metodologías de cómputo de exposiciones de eventos asegurados y las magnitudes económicas relevantes. Con lo cual ya nos está pidiendo que debemos elaborar un proceso de validación que tenga en cuenta todo lo anterior indicado en el sistema de gestión de riesgos, que nos valide esas estadísticas biométricas y documentar sobre todo la metodología de cómo yo voy a obtener esas estadísticas y cómo voy a contar las exposiciones y los eventos, los fallecidos. ¿Vale? Al final poder comparar a los fallecidos esperados según la tabla contra los fallecidos reales y ver si mis tablas son suficientes o no son suficientes. Todos los aspectos, como siempre, evidentemente deben ser documentados y deben estar vinculados a un proceso operativo de validación de hipótesis biométricas y de cálculo de provisiones técnicas. ¿Vale? Como os decía, pues si tenemos un proceso de valoración y validación de provisiones técnicas, pues ahí es donde incluiríamos todo este apartado de validación de hipótesis biométricas de suficiencia, que en principio, en ese proceso mismo de validación, donde la norma nos marca que debemos validar todas las hipótesis que hay subyacentes en el best estimate, pues debemos validar también que nuestra tabla al final refleja la mortalidad correctamente. Con lo cual, no es que debería ser seguramente muchas entidades es un proceso nuevo, pero es un proceso que dentro del proceso de validación ya nos lo marcaba la norma. Aunque ahora hace un inciso más en la calidad de los datos para obtener esas estadísticas. Ya no es la calidad de datos en las provisiones, sino también la calidad de los datos para obtener esos mecanismos de seguimiento de la suficiencia. En cuanto al riesgo biométrico, aquí al final también nos marca que como igual que es parte del sistema de gestión de riesgo, pues que debemos definir como entidad nuestro nivel de apetito al riesgo biométrico, al menos en los riesgos de longevidad, mortalidad, invalidez y morbilidad, y el ejercicio de opciones del tomador. Con lo cual ya tenemos que tener primero, marcar ese nivel de apetito al riesgo y valorarlo para poder establecer ese límite de tolerancia. También debemos considerar al menos anualmente la importancia del riesgo biométrico asumido y del riesgo retenido y realizar un análisis de sensibilidad ante desviaciones desfavorables de las hipótesis. Al final, tenemos como medida también existe el SCR, pero estamos hablando solo de solvencia, que nos mide pues, de longevidad, pues nos mide qué riesgo tenemos sobre la hipótesis de longevidad, mortalidad, etcétera. Pero no sobre la propia contabilidad, que como hemos visto, pues ese cambio de tablas pues, ha provocado variaciones en las provisiones y por tanto un efecto patrimonial significativo. Y la entidad debe contar con mecanismos al final para garantizar la identificación temprana de la necesidad de actualizar las tablas biométricas. Es decir, y aplicadas a cualquier efecto, tanto contable como de solvencia. Y actualizar dichas hipótesis biométricas de forma adecuada, sólida y realista en el menor plazo posible. Con lo cual ya nos están haciendo la recomendación pues que el mercado, estamos con la tabla que sabíamos que era insuficiente, pero tampoco había los mecanismos, quizá a no ser que hiciera una tal experiencia propia con la autorización, no había los mecanismos para autorizar esas tablas. Ahora ya nos indica que es obligatorio hacer ese seguimiento, detectar la insuficiencia de tabla y tomar las medidas oportunas para mitigarla. Todo este proceso de monitorización, calidad del dato, que estaría básicamente comprendido dentro del proceso de evaluación y validación de las provisiones técnicas, debe estar documentado
¿vale? Con una monitorización continua. Al final, si no está documentado, no existe. Con lo cual, el principal hito es que esté documentado, trazado, para después también toda esta información poderlo trasladar al Consejo de Administración en cuanto a apetito del riesgo, seguimiento, para tomar decisiones oportunas. Y ya nos pone pues dentro del sistema, en las tres líneas de defensa, ¿no? La función actuarial y función de gestión de riesgos. Primero, función de gestión de riesgos como el riesgo biométrico, que al final lo tiene que gestionar la función de gestión de riesgos, y la función actuarial, que al final es quien tendrá el conocimiento técnico para implantar todos estos procesos, revisarlos, pues dentro de esos procesos debemos identificar cómo va a participar la función actuarial y la gestión de riesgos, cada uno en su ámbito de actuación, para validar todo el proceso de monitorización y de resultados y de información al Consejo. Y por último, aquí ya vamos un poco a largo plazo, ¿no? Pues que tenemos que tener en cuenta con suficiente anticipación el impacto de los riesgos asociados a las hipótesis biométricas en las políticas de capital y en la distribución de resultados, que quizás es un punto que en algunas entidades ha faltado en cuanto si sabíamos que nuestras hipótesis, tablas eran insuficientes, pues debíamos hacerla cuánto de insuficiente es para tener la previsión de capital que nos solicitaría esa modificación de tablas, que al final lo que viene a hacer es actualizar la longevidad y por tanto quizás nosotros teníamos los mecanismos para hacer ya una valoración de cuánto nos iba a costar esa actualización de tablas. Lo cual ahora que se pretende tenemos que saber cuál es valorar la insuficiencia y, por tanto, reflejarlo en las políticas de capital y de distribución de resultados para retener capital y capitalizar la entidad si fuera el caso necesario. Y en cuanto a las recomendaciones referentes a calidad del dato, ¿vale? Aquí al final lo que nos viene a indicar son que tenemos que tener las metodologías aplicadas para derivar la mortalidad real y esperada del colectivo y comparar ambas, lo que habíamos comentado. Pues al final debemos comparar qué esperaba yo de fallecidos según una tabla y en el año cuántos fallecidos reales he tenido. Y aquí al final pues determinaremos si era suficiente y no suficiente. Todo esto sobre una base de calidad del dato. Y este proceso, como siempre, pues deberá estar documentado e informar de las conclusiones de la monitorización de forma continuada, ¿vale? Garantizando el qué, pues que las bases de experiencia histórica capturan todos los asegurados, ¿vale? Es decir, que no nos dejamos registros por el camino, que la base de experiencia histórica permite la trazabilidad de la situación biométrica de cada asegurado en cada momento y que pueda ser procesada de forma eficiente. Es decir, que nuestras bases de datos estén lo suficientemente bien estructurados para saber pues, toda la información histórica de un asegurado, cuando el asegurado fallece y que no tenemos registros duplicados o incoherencias en esos registros. Que los registros cumplan las condiciones lógicas y de consistencia. Aquí es donde la propia normativa ya incluye algunos ejemplos de que serían condiciones lógicas y de consistencia. Pues, ¿qué debemos hacer? Pues así siempre. Yo no creo que sea un tema de tablas o no. Al final, esto, antes de hacer una valoración de cualquier provisión técnica, ya sea contable o de solvencia, debemos hacer un barrido de las bases de datos sí o sí y a poder ser de forma automática, con lo cual que ya nos dé, al menos a la función actuarial y a las áreas técnicas, pues garanticen que toda base de datos, los registros son lógicos, que no tenemos fechas sin informar, que no tenemos fechas incongruentes y que las bases de datos entre periodos son congruentes, lo que decíamos. Tengo que ver base de datos del año anterior este año y al final poder decir cómo se ha movido la base de datos por la nueva producción, por la caída de cartera y por los fallecidos y llegar a las mismas bases de datos con el movimiento de asegurados. Esto si se encuentra automatizado, pues es lo ideal, porque al final lo ejecutas cada vez que vas a hacer la evaluación de la provisión y no solo es un requerimiento de calidad del dato para las estadísticas y el seguimiento de la mortalidad, sino es un propio seguimiento, es un propio control en el momento que vamos a valorar y a validar las provisiones técnicas. Como sabéis, aparte de la actualización de tablas, en las prioridades de supervisión de la DGS, uno de los puntos justos es el proceso de valoración y validación de las provisiones técnicas del artículo 264 del reglamento delegado, que en muchas entidades sí, los controles se aplicaban, las hipótesis se revisaban, pero ese proceso no se encontraba ni documentado, ni había unos umbrales de actuación. Un umbral de actuación al final es cuando un control
ejecuto un control, si el control pues detecta una incidencia, pues yo tengo que al final establecer qué umbral de actuación tengo, cuándo voy a tener que rehacer la base de datos y buscar el porqué y cuándo puedo seguir tirando con esa base de datos porque el resultado es insignificativo o no es relevante y por tanto no es material. Todo este proceso tengo que tener identificado, tengo que tener los controles, qué umbral de actuación tengo por cada control y los resultados de la validación documentados. Cuando hacemos un informe una cálculo de provisión anual, pues exámenes anual, tenemos que tener directamente el informe de validación, donde me diga que los controles que he aplicado y los resultados de los controles. Esto anteriormente y ahora con la parte de las estadísticas biométricas. También que los registros correspondientes a distintos periodos en tiempo contienen la información de forma que el comportamiento biométrico sea comparable. Aquí si ha habido migraciones de datos entre aplicativos, etcétera, pues asegurarme que tengo todos los registros para poder hacer esa comparación entre periodos para poder al final, pues si voy a comparar la mortalidad real contra la esperada, pues tendré que aislar seguramente. Si estoy sobre 2020, pues tendré que aislar la nueva producción, etcétera, etcétera, etcétera. Y que las bases de experiencia permitan de forma eficiente la diferenciación de los grupos de asegurados biométricos distintos. Al final, esto es evidente que no puedo mezclar grupos de asegurados que al final el comportamiento biométrico sea distinto entre ellos. Tengo que coger los asegurados y segmentarlos en función del comportamiento biométrico. No es lo mismo la cartera de un vida de riesgos o de decesos que una cartera de longevidad, básicamente porque las poblaciones aseguradas son distintas entre ellas, aunque se evite la antiselección, pero al final la persona que se realiza un seguro de vida riesgo, longevidad o decesos, pues son perfiles distintos y por eso las tablas son distintos para ellos. Y esto en principio sería un poco muy rápido, pues los cambios que hemos tenido en normativos en cuanto a tablas, que de impactos seguramente, pues hemos presentado impactos, pero seguramente con los estados financieros y el informe de situación financiero, como ya son de aplicación, pues todo el mercado habrá podido evaluar esos impactos y en la tarificación, pues igual, porque ya es de obligado cumplimiento la tarificación con las nuevas tablas, con lo cual esos procesos ya tienen que estar aplicados, sobre todo la parte de revisión de la tarificación, de los gastos, etcétera y la parte importante que no podemos olvidar de la PP, que es lo que nos indica un poco la DGS como recomendación de otorgar la PP en caso de estar tarificando con tablas de primer orden. La norma es extensa, he intentado hacer un resumen muy ligero en una hora y esperamos que os haya servido para situarlos un poco.